razones sociales que uno dice, ¿cuál escojo? ¿Cuál será la mejor para mí? ¿Cuál ahora verdaderamente me conviene para esta fase inicial? Y por eso ahora volvemos a tener a Linda Bejarano con nosotros. Gracias, Linda, por estar aquí hoy día nuevamente, donde con Linda vamos a poder un poco hacerle todas estas preguntas con respecto a cuál es la mejor opción para mi emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para ahora que quiero ser formal, ISAC, SA, Sociedad Anónima Abierta, está el RIL, IRL, el SRL y creo que muchas formas más que yo no soy la experta, pero parece que está Linda acá y veamos, vamos a aprender juntos cuál es la mejor opción. Hola Linda, gracias por acompañarnos hoy. Hola Keila, muchas gracias por la invitación, encantada de estar contigo. Ay, muchísimas gracias, qué lindo que volvamos aquí a vernos nuevamente. Y Linda, hoy, como ya te habíamos comentado un poco, estamos, ¿no?, en esta construcción de cómo hago mi formalización, ¿no? Cómo logro generar mejores oportunidades para mi negocio. Y justo ahora, incluso, en esta situación que nos ha tocado de la pandemia, de la emergencia sanitaria, se abrieron oportunidades por parte del Estado, pues, ¿no? Con Reactiva, que de hecho ahí ya tenemos nosotros nuestra propia postura, pero bueno, se han ido abriendo algunas oportunidades, se han ido abriendo algunas, siempre dicen, ¿no?, que vamos a impulsar a las MIPES, vamos a impulsar los emprendimientos, porque al final somos nosotros los que generamos la gran volumen de empleabilidad hoy en día en nuestro país. Entonces, claro, ¿no?, de una gran empresa que puede tener, no sé, miles de empleados, pues si multiplicas todo el nivel o la carga laboral que generan las MIPES, pues seguramente sobrepasa, ¿no? Así que Linda, cuéntanos, porque a mí me pasó, por ejemplo, ¿no?, que cuando yo empecé al tema de emprendimiento, hay que escoger, tienes la SAC, la Sociedad Anónima Abierta, la SRL, la EIRL, y la verdad es que a veces nos puede marear. Y yo no sé, por ejemplo, si elegí bien, ¿no? Yo me fui por la SAC, pero no sé si necesariamente era la mejor. Luego entendí que quizás una RL, por ejemplo, podría haber sido mejor para mí a nivel tributario y de normalización, pero cuéntanos tú cuál sería nuestra mejor opción en una fase inicial para formalizar. Muy bien, Keila. Bueno, sí, en base a la Ley General de Sociedades se tienen varias modificaciones y diversos tipos de sociedades. Por ejemplo, tenemos la sociedad anónima, tenemos sociedad colectiva, en comandita, comercial de responsabilidad limitada, sociedades civiles, pero si vamos a ver que estás empezando como empresario y quieres enrumbar de repente para que tus inversiones en el futuro, porque partimos de un principio de empresa en marcha. Tú estás buscando empezar con unas ventas y esto va para más. Entonces, existen, se podría decir, las más usadas, y esas las puedo detallar en una PPT, pero te podría decir que es una sociedad anónima cerrada, una que te podría sugerir para que puedas ver en el tiempo tus acciones viendo el valor de estas y puedes ir de repente creando nuevas alianzas y con socios comerciales con los que puedas de repente enrumbar una mejor y mayor inversión. Ahora, no hay sociedad ni buena ni mala. El momento y la forma societaria o el tipo societario lo va a definir cada uno en base a la experiencia y en base a quienes van a participar en la empresa, en la organización. Entonces, lo que se podría considerar, Keila, te podría sugerir si estás empezando, primero definir por qué quiero ser una persona jurídica, por qué quiero ser una empresa, y lo segundo es cómo puedo empezar. Si yo voy a iniciar sola, es decir, soy una emprendedora, tengo mis maquinarias, tengo mi inversión, puedo iniciar con una EIRL, por ejemplo, que significa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. La EIRL no te exige que hayan más socios, puedes ser tú solamente la única socia y que das el 100% del aporte del capital. Entonces, el número mínimo, se podría decir, de socios es 1, y es el mínimo y el máximo, porque es
unipersonal. En este caso solamente tú vas a ser quien te encargues del manejo gerencial y serías titular gerente de esta empresa. Hay muchas EIRLs actualmente funcionando con miles de trabajadores en el país y que tienen muy buenas ventas. Entonces, el hecho de ser una EIRL tampoco es que te discrimine o que te vuelva un pequeñito competidor o que no puedas crecer. Como EIRL puedes crecer y mucho siempre y cuando te hagas de una marca, ¿no? Esa sería una de las primeras que podría resaltar. La segunda sería una sociedad anónima. Si nos vamos a ir por la rama de sociedades anónimas, tenemos de tres tipos que son los más resaltantes. Por ejemplo, una sociedad anónima simplemente. Como sociedad anónima, el número mínimo de socios es 2 y el máximo es 20. La diferencia está en que estas sociedades tienen la total apertura para que los socios puedan ser tú, puede ser de repente un amigo tuyo, como puede también colocar a venta acciones y cualquier tercero puede ingresar. No hay una restricción respecto al ingreso como propietario de acciones en las sociedades. Por eso te hablaba de los socios comerciales. Entonces tú vas y colocas, estoy vendiendo mis acciones hacia el público en general y tienes de 2 hasta 20 máximo el número de socios que podrían, en este caso, conformar la sociedad anónima. La sociedad anónima cerrada, en cambio, sí tiene mucha más restricción. En este caso es un número definido. También el mínimo es 2 socios, el máximo también es 20. Y bueno, el aporte del capital y el porcentaje lo va a definir en base a cada uno, qué es lo que va a aportar. Si de repente se aporta en dinero, se aporta en bienes. Por último, dentro de esta rama de las sociedades anónimas tenemos la SAA, que es la Sociedad Anónima Abierta. En este caso sí te pone la norma, que es la Ley General de Sociedades, un mínimo de 750 eh, socios, accionistas. Es decir, si quieres tener una sociedad anónima abierta, los mínimos serían 750 socios, ¿no? O accionistas. En este caso, igual, va a poder cotizar en bolsa. ¿Todas van a poder cotizar en bolsa? Sí, siempre y cuando se den las características de ventas que sean requeridas, siempre y cuando llegues a contar con un número, por ejemplo, si son 10 millones mínimo de activos fijos, ya estarías obligado también incluso a llevar balances auditados, ¿no? A presentar mediante la SMB información respecto a tus movimientos, tus estados financieros, ¿no? Pero si no llegas en este caso a ese punto, pues sí, de todos modos tú puedes continuar como sociedad anónima, ya sea cerrada o sociedad anónima, solamente continuar creciendo en base a los socios comerciales que puedas lograr. Una pregunta, Linda. O sea, la RL, por ejemplo, la EIRL, ¿también podría hacer este pase de cotizar en bolsa en algún momento? Sí lo podría hacer, va a depender, ¿no? Si es una EIRL que ha crecido lo suficiente, como por ejemplo tiene 10 millones en activos a más, ya estaría incluso obligada por ley para que pueda hacerlo. No tendría Claro, una limitación. algunos pueden decir, no, ay, ¿cuándo venderé 10 millones? Pero no hay que dejar de soñar ni de trabajar duro para que en algún Así es. momento eso pase, ¿no? Porque a veces yo siento un poco lo que le pasa a los emprendedores, ¿no? Como dicen, sí, estoy empezando de pequeño, pero creo que una de las cosas que tenemos que hacer es motivarnos a soñar en grande y a pensar y obviamente trabajar por eso. O sea, del sueño solo no se van a hacer las cosas, ¿no? Hay que ser muy estratégicos, hay que saber cómo ver las piezas para que vayan funcionando y sigamos creciendo. Y puedo hacer este cambio, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar como una EIRL. ¿Puedo hacer luego el cambio a pasarme a una SAC o a una sociedad anónima abierta en caso quiera empezar a introducir socios dentro de mi emprendimiento? Sí, por supuesto que sí. Ese tipo de gestión es un cambio de tipo societario y sí lo podríamos hacer. Es decir, podrías iniciar como una EIRL conforme va creciendo el tiempo, va pasando el tiempo, va creciendo tus ventas, entonces te interesa agregar socios comerciales, notarialmente gestionamos y hacemos el cambio a otro tipo societario. Sociedad Y se podría anónima. dar al revés, quizás decir, oye, nunca voy a olvidar esta anécdota que seguramente a algunas personas les ha pasado cuando yo empecé el emprendimiento, pues no tenía socios como tales, ¿no? Y era como, ¡ah! Y ahora, y siempre están estas amigas que son tus cómplices, tus amigas, todo, y te dicen como, vamos, yo confío en ti, claro.
firmaron para ser socias sin que tengan ningún tipo de participación activa, pero solamente porque necesitaba una socia para construir legalmente el emprendimiento. Obviamente una vez que empezamos a facturar era como, chicas, no las quiero meter en problemas, por favor, vamos a regularizar esto. Pero imaginemos que quizás no es el emprendedor que nos está viendo, la persona que quiere hacer su negocio, dice, oye, empecé con una SAC, pero en verdad he llegado a un acuerdo con mi socio ya no está teniendo el mismo nivel de participación, porque eso pasa mucho también, ¿no? En los emprendimientos, que empiezan como dos con mucha idea y al final solo es uno que le pone como todo el punche, todo, le da todo, todo, alma, corazón y vida, y pues llegan al acuerdo en que este socio ya no sea parte, ¿no? Legalmente del emprendimiento, de la empresa, entonces hay chance de que pase de SAC a EIRL. Sí, por supuesto que sí. Se tendría que evaluar en cuanto a la gestión notarial, porque esto ya sí va a ser todo un cambio notarial, pero sí, precisamente esto va para aquellas empresas que ya tienen una marca establecida, nacen como sociedad anónima, de repente cerradas, son dos socios y como tú dices, ¿no? Uno puso mucha más participación, se conversa, se llega al arreglo y se puede hacer esta gestión. El tipo societario también lo puedes cambiar a EIRL, esto es una gestión notarial y definitivamente, mayormente se hace esto por protección de la marca, para no perder, en este caso ya la cartera de clientes, de repente el posicionamiento internacional en el supuesto que exista esto, ¿no? Sí, sí lo puedes hacer. Genial, correcto. Ay, qué buenas noticias. Así que ya saben, los que quieren o empezaron con un socio que dijeron vamos a conquistar las estrellas y al final quedaron estrellados porque pasa normalmente, ¿no? Porque siempre hay alguien, o sea, y yo creo, y eso es otro súper, no sé, otro súper consejo o una gran idea con la que nos tenemos que quedar, es que a veces no sabemos en qué momento va a llegar ese socio correcto, ¿no? Y un poco enlazando a la conversación que tuvimos la semana pasada, es muy importante que tengamos claro cuáles son las motivaciones de mi partner, de mi dupla, de mi socio, las motivaciones que estén alineadas a las mías para poder ponerle en verdad todo el punch y todas las ganas. Yo he conocido a gente increíble por LinkedIn, por ejemplo, que ahora hablamos de sociedades, hablamos de seguir creciendo, y gente muy cercana a mí que cuando yo les contaba la idea era como, sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, y se iban solo por un lado y yo decía, no, por ahí no va, también tenemos que pensar de este otro lado a nivel social, cómo empezamos a reinvertir, a recapitalizar, a tener una visión más amplia de cómo el negocio puede ser un agente de transformar la sociedad, ¿no? Como una MIPE, una pequeña empresa puede verdaderamente llegar a instalarse en una comunidad e impulsar el crecimiento de esa comunidad, ¿no? No es una labor fácil ni inmediata, siempre digo que son las cosas que más cuestan, pero en verdad son muy gratificantes. Les cuento que justo esta semana en Villa, donde nosotros trabajamos, nos han tocado pues acercarnos lamentablemente al tema de la enfermedad que está golpeando a muchas familias, a muchas personas hoy en día en el mundo entero, pero sentirse ellas parte de un emprendimiento, de un trabajo que también está con ellas en este momento, pues es verdaderamente, ¿no? Bastante humano e impulsa a seguir creyendo en que siempre las cosas van a estar mejor. Y así como estábamos atravesando esta situación, también tenemos a una chica que es increíble en talento, que me llamaba a contarme, por ejemplo, que si bien es cierto, ahora está estudiando nuevamente el colegio, ha retomado el colegio a sus 21 años, que estamos tan orgullosas de ella, me dice, y Keila, ¿y puedo aprender computación? Claro que sí, y justo hace un mes atrás nos regalaron un CPU, unas amigas que ya no lo usaban y lo vamos a implementar para que yo empiece ahora a trabajar. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro lugar como emprendedores, como MIPES, podemos impulsar y podemos ser agentes desde nuestra comunidad? Linda, qué buenas noticias nos ha dado hoy día, nos has dado hoy día. Y las cooperativas, Linda, porque eso también me ha pasado mucho, ¿no? He visto en mi acercamiento con los emprendedores, con comunidades alejadas, comunidades indígenas que tienen sus tierras, que las están cosechando, pero
no logran esa formalización por mucho miedo. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Sí, para el caso de ellas, si bien es cierto, van a ser sociedades colectivas, igual están protegidos por el Código Civil. Entonces, su tipo de llevado, del manejo en sí, igual va a ser una constitución de empresa, en este caso tipo constitución de empresa, pero en realidad es una constitución de sociedad. Se establece lo de la cooperativa, se establece también a nivel notarial cuál va a ser el número mínimo, va a depender del número mínimo de socios, que también tendrían que ser dos, pero en realidad para las cooperativas se buscan mucho más participantes. Eh, se podría decir, sin fines de lucro, tienen que sustentar que va a ser así, pedir una exoneración del impuesto a la renta, precisamente porque tienen que mostrar que ellos no van a tener se podría decir, la renta empresarial, la renta de tercera categoría, que esté generándose una ganancia a raíz o a razón de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, para el caso de las cooperativas, las constituciones de cooperativas también las realizamos. Esto ya es en base a gestión notarial, y lo que se requiere básicamente es, uno, el manejo del Código Civil, establecer según la Ley General de Sociedades, ahí también lo tenemos en la Ley 26887, cuáles van a ser las pautas mínimas que se requieren para esto, y las inscripciones en los entes, como por ejemplo la exoneración del impuesto a la renta ante SUNAT, para que ellas no tengan que hacer declaraciones ni mensuales ni anuales, sino que se encuentren ya un llevado muy, muy especial en base al Código Civil. Y has mencionado algo súper importante, que es el tema de las declaraciones, ¿no? Quizás si podemos seguir avanzando en lo que nos ibas a contar ahora, ¿cuál es esas cosas que deberíamos de saber antes de, porque cuando tú vas, ¿no? a inscribirte hay régimen, ¿no? Hay régimen de primera, no, corrígeme igual, yo soy una de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta no sé qué número. Entonces, ¿cuál podría ser o qué cosas nosotros tendríamos que tener claro a nivel conocimiento para poder tomar la mejor decisión de inscribirnos en el régimen idóneo? Muy bien, existen ciertas limitantes, Keila, en base al rubro, en base al objeto social, es decir, al corazón de tu negocio. El objeto social tú lo estableces al momento de, en notaría, realizar la constitución de la empresa. Entonces, si tú ya estás segura que vas a ir a generar una renta de persona jurídica como una renta empresarial, en ese caso, primero estableces el tipo societario, ¿no? Tú dices, no, yo voy a trabajar con esta persona con la que totalmente confío, en la que confío, somos dos personas y seremos socios. Ok, me voy entonces por una sociedad anónima cerrada. Realizo un aporte, lo mínimo es 1.000 soles, sea dinerario o no dinerario, el aporte de capital debe ser mínimo de 1.000 soles. Y una vez que está hecho esto, empezamos con la gestión de constitución de empresas. La gestión de constitución de empresas puede terminar hasta en 7 días hábiles, si todo va bien, respecto a la reserva del nombre, respecto a los trámites notariales, las firmas en notaría, y al final el seguimiento y el permiso que nos da en este caso, el clasificador registral de SUNAR, quienes le da el visto bueno y ya estás constituida como una persona jurídica. Cuando ya eres una persona jurídica, SUNAR gestiona el tema de un RUC. Con este RUC es donde interviene SUNAT, porque es quien te va a establecer la activación del RUC. Al momento de activar el RUC, estás obligada a definir en qué régimen vas a estar. Puedes estar en el régimen especial de renta, también conocido RER, puedes estar en el régimen MIPE tributario o en el régimen general. Va a depender, en realidad, cuál es el giro de tu negocio, ¿no? Si va a ser una constructora, una empresa constructora, y en tu aporte de capital estás colocando montos considerables que no son los mínimos, en ese caso no vas a poder irte al régimen especial de renta, porque existen ciertos topes y limitaciones para el régimen tributario. Y eso está establecido ya por SUNAT, por los regímenes tributarios. Entonces, por ley, no vas a poder estar en el régimen especial de renta si estás empezando una empresa constructora. Lo que tendrías que hacer es inscribirte o bien como régimen general, que es lo que manda la normativa, porque vas a colocar allí el movimiento de personal en construcción civil, vas a tener una planilla especial de construcción, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa en cambio si eres algo ya mucho más pequeño y mucho más sencillo, como por ejemplo una empresa comercial? Tu tipo societario va a estar abocado de repente a la compra-venta de bienes. Compras de repente mercadería, le das un valor agregado y lo vendes. En ese caso, puedes aplicar como un régimen especial de renta. Porque es tu giro de negocio, tu corazón de negocio, a lo que es en papeles ante la Constitución, tu objeto social, va a ser algo sencillo, va a ser solamente la compra-venta. Como vas a hacer del rubro comercial, compra y venta, entonces lo recomendable un régimen especial de renta. Pero si vas a ver algo un poquito más complejo, de repente eres un profesional, estás armando un estudio jurídico, o vas a tener tu firma auditora, o de repente vas a tener las importaciones, exportaciones, Claro, puedes tu inscribirte servicio, tu emprendimiento va más por un servicio, ¿no? Que no es tan como, como que voy a ir a comprar cosas o voy a comprar materia prima para producir yo y luego ponerlo en el mercado. mira, aunque es recomendable porque tampoco estás impedida, ¿no? Si de repente eres una empresa textil, ¿no? Eres una empresa textil y haces de los dos tipos, porque también compras ya hecho y lo revendes, o como también tú compras tus insumos, tus telas, tus hilos, tienes tus máquinas, haces la producción y la vas a vender. En ese caso, régimen MIPE tributario. ¿Y por qué el MIPE tributario? Y ese es el que más te recomiendo, Keila. ¿Por qué? Porque con el MIPE tributario vas a estar no con la obligación solamente de declarar compras y ventas mensuales, sino que vas a presentar un balance anual y en base a diversos gastos tú vas a tener sobre las utilidades recién que hacer un pago. Ahora, el pago es del 10% del impuesto a la renta que se hace una declaración anual, ¿no? Pero mensualmente es de tu venta el 1% solamente. En cambio, con el régimen general, un 29.5% de tus utilidades netas de todo el año, de todo el periodo, ahora que estamos en las declaraciones anuales. Entonces, lo que yo sugiero es, primero tengamos en cuenta cuándo eres empresario, microempresario o cuándo vas a tener una pequeña empresa o una mediana empresa. ¿No? Si estamos en este punto ya de la exposición es porque ya sabemos que en el criterio empresarial hemos optado por una persona jurídica, que quiere decir que vas a tener un RUC 20. Te vas a ir a notaría y vas a tener un RUC 20. Ahora, ¿quiénes van a ser los socios o las cantidades de socios? Ya lo define cada emprendedor. Linda, y también hay esta opción de hacer, así como lo conversábamos a nivel, ¿no? Notarial, de la construcción de tu empresa, también se puede hacer a nivel de régimen. Uy, me equivoqué, no sabía que tenía que irme a MIPE y me fui al otro régimen. ¿Puedo hacer el cambio o ya no? Sí, si tú tienes el régimen, por ejemplo, especial, la única fecha, en todo caso, cuando inicias sería en el mes de enero. En tu declaración del mes de enero tienes la opción de especificar cuál va a ser el régimen al que te vas a acoger. En enero colocaste que quieres estar en el régimen especial de renta, le colocas allí en tu primera declaración del año régimen especial de renta. Y tienes que hacer ese sí, tu primer pago y tu primera declaración, si es posible antes de fecha o máximo el último día del cronograma, mejor. Para sellar de esa forma y establecer cuál es el régimen que vas, con Ah, el que te vas a ¿y quedar. y eso solamente se hace los primeros, todos, cada vez que hago la declaración anual, tengo ese chance o solamente cuenta en la primera vez que declaro? Por ejemplo, ¿no? Yo empecé mi empresa y, ay, no sabía y me fui a régimen especial X. Y lo empecé en agosto. Entonces empecé en agosto. Llega mi declaración del mes de enero, que es mi balance anual, me imagino, y ahí, o mi declaración anual, ahí es donde yo tengo que marcar esta opción. En realidad es la mensual de enero. Si tú en agosto Ah, escogiste la especial, ok. está bien, te vas a tener que quedar en el especial septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre. Pero ya sabes que cuando te toque declarar enero, la mensual de enero, ahí escoges el MIPE tributario, por ejemplo. Puedo hacer el cambio, o sea, en cualquier año, cualquier enero de cualquier año, Exacto. En cuando enero, yo pueda hacer ese cambio y ya me quedo con eso durante todo el año. durante el resto del año, efectivamente. Perfecto. Ah, qué buen dato. Así que ya saben si se han equivocado o no, no tenían claro a qué régimen ir. Y bueno, aprovechamos el espacio, ¿no? Ya que podemos decirlo. Señores de SUNAT, por favor, verdaderamente hagan políticas que impulsen el tema de querer formalizarnos, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó, te cuento, hace poquito,
Y no es para que se asusten, no es para que los emprendedores digan, entonces por eso no me quiero formalizar, porque tenemos que ser conscientes que la formalización, si bien es cierto, va a tener una serie de compromisos y de responsabilidades que tenemos que cumplir, no quiere decir que no traiga también nuevas oportunidades para tu negocio, ¿no? Incluso para poder venderle al Estado, para poder visitar con algunas municipalidades que a veces quieren hacer el gorro, las mascarillas, ahora que fue como que un boom, ¿no? El tema de las mascarillas, mandiles, polos, todo a nivel textil, a nivel cualquier tipo de requerimiento, o sea, la formalización verdaderamente te va a abrir puertas, te va a abrir puertas a que entres a un mercado donde como informal no vas a poder estar. Y es bien importante porque eso te ayuda a ti a generar cierto historial que cuando tú vas a generar, y el tema también de los préstamos, ¿no? Porque cuando tú ya estás dentro del tema formal, puedes tocar puertas de cajas financieras, de bancos, y van a ver cierto historial. Pero si tú no lo tienes, al momento en que quieras hacer este salto o quieras reinvertir, pues lo más probable es que te toque irte con prestadores informales, ¿no? Que te van a estar amenazando o vas a tener moras enormes y grandotas por día. Entonces, de verdad que la formalidad te abre muchas puertas, pero también es importante decir que necesitamos que nuestro Estado, que nuestro gobierno empiece a generar verdaderamente políticas que impulsen y que motiven a los microemprendedores, a los empresarios a querer ser formales. Nosotros nos pasó en plena pandemia, nosotros tenemos gastos fijos, no sé, pues un ejemplo de 10, ¿no? Entre planilla y el alquiler y esto, y resulta que hemos vendido 6, pero como claramente teníamos que cubrir cosas de prioridad, pues ese mes no pudimos tener nuestro tema contable al día y nos retrasamos en la declaración una semana. Y nos llega una multa, imagínense, si teníamos que cubrir 10 y habíamos vendido 6, ya estábamos en rojo, porque claro, de esos 6 que vendimos no es que tú ganas todo, de ahí tienes un 35% más o menos, ¿no? De margen. A eso sumale que, claro, que te pedían que pagues 7 de multa por no pagar. La multa esos son ejemplos más o menos, pero la multa por una declaración es una UIT que son 4.300 soles más o menos. Entonces, verdaderamente, señores del Estado, señores que están ahí en la SUNAT, que quieren impulsar políticas que verdaderamente impulsen la formalización, o sea, el 70% de nuestra economía es informal y no necesariamente lo están manejando de la mejor forma para generar planes que verdaderamente impulsen y motiven a los microempresarios que somos verdaderamente quienes generan un gran porcentaje de empleabilidad en nuestro país. Entonces, esa fue una anécdota. Obviamente dices como que, porque soy formal en ese momento, pero eso no nos detiene. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que podemos ganar en un mediano o largo plazo es mucho más. Entonces, tú, empresario, emprendedor, no te quedes con esa visión cortoplacista, ¿no? Puedes empezar con una EIRL, que eres tú, ponerte en un régimen que no necesariamente, pero que empieces a generar, que no necesariamente te genere, para terminar la idea, como pagos fuertes, ¿no? O algo tan riguroso, pero puedes empezar a generar un historial que te va a abrir puertas para dar ese paso que necesitas, ese salto. Y un poco hablando de lo que nosotros conversábamos, Linda, hace 2 semanas, es que para crecer tenemos que confiar. Tenemos que confiar en nuestro socio, tenemos que confiar en nuestro equipo. Y yo una de las cosas que siempre les digo a las personas que quieren emprender, ¿quieres crecer? Arriésgate a contratar, ¿no? ¿Quieres crecer? Arriésgate verdaderamente a contratar a alguien que sea tu brazo derecho, que sea tu apoyo, que también lo motives, porque la gente se motiva. Cuando tú le dices, oye, vamos a crecer, eso se motivan y obviamente pues que ellos vean retribuido su esfuerzo y su compromiso cuando las cosas empiezan a caminar, ¿no? A caminar y cuando las cosas siguen avanzando. Entonces, Linda, de verdad, muchísimas gracias. Conclusiones conclusiones grandes del tema, lo recomendable es que empiecen con el régimen de MIPE, ¿no es Sí, cierto?
Así es, Ok, con un 1% de las ventas y que coloquen a su personal en planilla si ven que es una persona que está cumpliendo un horario de subordinación, es mejor colocarlos en planilla, si es posible part-time, si es que son pocas horas de trabajo, que los coloquen como part-time, que les otorguen sus beneficios sociales si les corresponde, porque como MIPE tributario, esos gastos sí son válidos. En cambio, si te quedas como régimen especial de renta, lo que tú desembolsas por pagar a tu personal, todo eso no lo consideran para el cálculo de tu impuesto. En este caso, pagas el 1.5% cada mes de tus ventas y los demás gastos como que pasan desapercibidos. Sin embargo, con el nuevo tributario es a la ganancia, ¿no? Eso es lo recomendable. perfecto, perfecto. Y eso es bien importante también, porque así, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estábamos en el proceso de reactiva, uno de los requisitos era tener gente en planilla. Así es. Entonces, pueden empezar, es más, hay contratos por horas, ¿no? Donde pueden empezar, porque a veces también, yo creo que es bien importante confiar y crecer tener las búsquedas correctas, ¿no? Quizás, oye, mi servicio es venta, revendo cosas, pero tengo que tener todo, dibujar un canal de logística. Entonces puedes empezar con un joven, con una chica que esté en los últimos ciclos de parte de administración, que necesita también generar experiencia, que tú lo puedes ir formando y que obviamente va a generar su propio ingreso para impulsar su carrera, ¿no? Su carrera académica y lo que lo que esté terminando. Y ya empiezas a formarte tú también empresario, emprendedor, con esta visión, ¿no? De delegar, porque la forma de crecer va a ser delegar. Cuesta, yo sé que cuesta un montón porque queremos tener como que el control ahí de todo, Así pero en es. medida en que aprendamos a soltar, vamos a tener también más tiempo y más aire para seguir visionando. A mí me ha tocado encontrarme con personas que tienen años en el mercado, en Gamarra, grandes proveedores, que hemos hecho muy buena relación comercial, pero también les hemos dicho, ¿no? Como, don Edward, mire, y de pronto nos pareció increíble porque ya don Edward, que tenía 15 años en su negocio ahí metido en su taller sublimado, ya se lo encargó a una chica que trabaja con él y la chica es un talentazo, ¿ah? Es increíble, súper práctica, mosca, le dio el espacio y la oportunidad y ahora él está viendo diversificar, por ejemplo, su negocio, ¿no? Entonces, empresario, emprendedor, cuando quieran, Keila, pero voy a empezar desde pequeñito, no importa, desde pequeñito puedes generar este compromiso con alguien que te ayude a ver agendas, a ver este almacén, a tener logística, pero es que no me da necesariamente, ¿no? Para pagar, pero tratemos de hacer ese esfuerzo que van a ver que les va a traer grandes réditos en un mediano o largo plazo, y no solamente eso, el capital humano, que ya hablaremos en otro capítulo, pero el capital humano es clave, 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 clave. Ya, no tenemos más tiempo. Siempre nos falta un tiempo. Muchas gracias, Linda, por este tiempo. Gracias por vernos, gracias Share Digital por confiar en nosotros y seguimos, vamos a seguir hablando más sobre emprendimiento, así que nos vemos ya el próximo episodio. Gracias, Linda, muchísimas gracias. Gracias también, Keila, encantada de acompañarte, gracias, un abrazo. Gracias, chao. Chao.